Moisés, o libertador de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple hombre, que comenzó su vida siendo abandonado en un río, podría convertirse en el libertador de toda una nación? La historia de Moisés no se trata solo de milagros o grandes hazañas, sino de una profunda confianza en Dios, de desafíos gigantescos y de cómo, incluso en los momentos más difíciles, el amor de Papá Dios nunca falla. Y tal vez tú, al igual que Moisés, estés enfrentando una etapa de desconfianza, donde las dudas parecen más grandes que las promesas. Pero la historia de Moisés nos muestra que Dios tiene el control, incluso cuando el camino parece imposible. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Así como lo hizo con Moisés, Dios también tiene un plan para tu vida. Al seguir esta historia, descubrirás que ser un libertador o ser utilizado por Dios no es una tarea fácil, pero está llena de esperanza, fe y perseverancia. Y si crees que ya conoces esta historia, prepárate para verla con nuevos ojos. Vamos a explorar cómo Dios transforma cada obstáculo en una oportunidad y cómo utiliza a personas comunes para realizar cosas extraordinarias. Entonces, si quieres entender cómo aplicar estas poderosas lecciones en tu vida, acompáñame hasta el final. Te aseguro que este viaje tocará tu corazón y, quién sabe, quizás transforme tu manera de ver los desafíos cotidianos. El nacimiento y la protección de Moisés. Moisés nació en tiempos de gran opresión. El faraón, preocupado por el crecimiento del pueblo hebreo, ordenó que todos los niños recién nacidos fueran arrojados al río Nilo. Sin embargo, la madre de Moisés, con fe en Papá Dios, escondió a su hijo durante 3 meses. Aquí vemos el amor de una madre y su confianza en que Dios proveería un camino de salvación. Ella sabía que la esperanza viene de confiar en Dios, incluso en tiempos de gran incertidumbre. En nuestras vidas, ¿cuántas veces nos hemos visto obligados a esconder nuestros sueños, esperando el momento adecuado para revelarlos al mundo? Al igual que Moisés fue protegido, debemos confiar en que Jesús, nuestro Salvador, nos cuida en cada situación. Cuando ya no pudo ocultar más al niño, su madre puso a Moisés en una canasta y lo dejó a la deriva en el Nilo. La confianza en que Dios protegería a su hijo es un ejemplo de fe que nos desafía incluso hoy. Imagina entregar algo tan preciado, esperando que la providencia divina se encargue del resto. La oración en ese momento seguramente fue el apoyo que sostuvo a esa madre. Nosotros también debemos recordar entregar nuestros problemas a Dios, sabiendo que Yeshua guía nuestros caminos. La hija del faraón encontró la canasta y, movida por la compasión, decidió criar a Moisés como si fuera su propio hijo. Un acto inesperado de gracia en medio de la opresión. Esto nos enseña que, incluso en las peores situaciones, Dios puede usar a las personas a nuestro alrededor, incluso a aquellas que nunca esperamos, para traer liberación y esperanza. Si lo pensamos, ¿cuántas veces en nuestra propia vida hemos encontrado ayuda de donde menos lo esperábamos? Es en esta confianza en Cristo donde debemos apoyarnos, sabiendo que Él siempre proveerá un camino. El llamado de Moisés en la zarza ardiente. Muchos años después, Moisés, ya adulto, vivía en el desierto de Madián, donde se casó y formó una familia. Un día, mientras cuidaba el rebaño, se encontró con la famosa zarza ardiente, una visión que cambiaría su vida para siempre. Dios se manifestó y lo llamó para liderar la liberación del pueblo de Israel. Es interesante cómo Dios puede llamarnos en los momentos más inesperados, en medio de nuestra rutina, y transformar por completo nuestra dirección. Muchas veces, estamos ocupados con nuestras tareas, con nuestra familia y amigos, sin darnos cuenta de que Dios nos está llamando a algo más grande. Cuando Dios se revela a Moisés, se presenta como «Yo soy», mostrando su autoridad y poder. Sin embargo, Moisés duda de su propia capacidad para cumplir la misión. La respuesta de Dios es clara: «Yo estaré contigo». Este diálogo nos enseña que, muchas veces, nuestra inseguridad puede impedirnos aceptar el llamado de Dios. Pero debemos recordar que no somos nosotros quienes realizamos la obra, sino Dios a través de nosotros. De la misma manera, si Dios te ha llamado para una misión, confía en que Él te capacitará, tal como lo hizo con Moisés. La zarza ardiente también nos recuerda que Dios se revela de maneras singulares en nuestras vidas. Es importante estar atentos a los momentos en que Él nos llama, porque, al igual que Moisés, podemos estar a punto de comenzar una jornada de liberación y transformación. Y, al igual que Moisés, debemos prepararnos espiritualmente. Dedica tiempo a la oración, pide dirección y confía en que Dios te guiará en cada paso del camino. Moisés frente al faraón y las plagas en Egipto. Al regresar a Egipto, Moisés enfrenta un gran desafío: confrontar al faraón y exigir la liberación del pueblo hebreo. Esta situación nos enseña sobre el coraje y la obediencia.
A pesar de sus dudas, Moisés obedeció el llamado de Dios y se presentó ante el gobernante más poderoso de la época. En nuestra caminata cristiana, muchas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, pero al igual que Moisés, debemos confiar en que Dios está con nosotros en cada predicación y en cada acto de exhortación. Dios envió varias plagas a Egipto para demostrar su poder y forzar al faraón a liberar a los hebreos. Cada plaga simboliza la lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Como libertador, Moisés permaneció firme y perseverante, incluso ante la resistencia del faraón. Esto nos muestra la importancia de ser persistentes en nuestra fe. Al igual que Moisés, necesitamos confiar en que Dios actuará en el momento adecuado, incluso cuando enfrentemos desafíos repetidos. La última plaga, la muerte de los primogénitos, marca un punto de inflexión en la historia. El faraón finalmente cede y libera al pueblo de Israel. La Pascua, celebrada por los hebreos, es un recordatorio poderoso de que Yeshua es nuestro Cordero Pascual, el sacrificio que nos liberó del pecado. Al reflexionar sobre este pasaje, se nos invita a recordar que nuestra liberación espiritual está garantizada por Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas hoy? Al poner nuestra confianza en Dios, sabemos que Él siempre nos llevará a la liberación. El cruce del Mar Rojo. Después de la liberación del pueblo hebreo, Moisés los guió hacia la tierra prometida. Sin embargo, pronto se enfrentaron a un obstáculo gigantesco, el Mar Rojo frente a ellos y el ejército egipcio detrás, decidido a recapturarlos. Este momento de angustia nos enseña mucho sobre la fe y la confianza. Moisés clamó a Dios, y la respuesta divina fue extraordinaria. El mar se abrió, permitiendo que los hebreos cruzaran en seco. Así aprendemos que, incluso cuando estamos rodeados de problemas y enemigos, Papá Dios siempre provee un camino de escape. Cuando los obstáculos parecen insuperables, debemos recordar el cruce del Mar Rojo y confiar en que Dios abrirá puertas donde parece no haber ninguna. El cruce también es una metáfora para los momentos de decisión en nuestra vida espiritual. Hay momentos en que necesitamos dar un paso de fe, incluso cuando no podemos ver la solución. Muchas veces, Dios está esperando que confiemos en Él, tal como Moisés y el pueblo de Israel confiaron. Hoy en día, esto se refleja en nuestra relación con Cristo, quien nos guía a través de la oración y la esperanza. Cuando te encuentres ante situaciones imposibles, recuerda que Yeshua puede llevarte a donde nunca imaginaste. Después del cruce, los egipcios intentaron perseguir al pueblo, pero el mar se cerró sobre ellos, destruyendo el ejército del faraón. Este evento es un símbolo de liberación definitiva y de cómo Dios no solo nos salva, sino que también elimina las amenazas que nos atormentan. A veces pensamos que nuestros problemas nos perseguirán para siempre, pero Dios es fiel para darnos la victoria total. Lo importante es mantener nuestra fe y no perder de vista el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. La alianza de Dios con Moisés en el monte Sinaí. Después del cruce, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, donde Dios estableció una nueva alianza con ellos a través de Moisés. Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que guiarían a la nación hebrea en su relación con él y entre sí. Este momento crucial en la historia bíblica nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios y cómo sus leyes nos brindan vida y libertad. Lo que muchos pueden ver como restricciones, en realidad es la forma en que Papá Dios eligió protegernos y guiarnos por el camino correcto. Los 10 mandamientos son mucho más que simples reglas, son principios que reflejan el corazón de Dios y su deseo de que vivamos en amor, justicia y paz. En nuestra vida diaria, estos mandamientos siguen siendo fundamentales. Respetar a Dios, valorar a nuestra familia y amigos, y mantener una vida de integridad son ejemplos prácticos de cómo podemos aplicar estas enseñanzas. Hoy, al igual que en los tiempos de Moisés, Dios nos llama a vivir una vida que refleje su carácter. En el monte Sinaí, Dios no solo le dio a Moisés las leyes, sino que también reafirmó su promesa de ser el Dios de Israel y guiarlos hacia la tierra prometida. Esta promesa de una relación continua con Dios es algo que se extiende a nosotros a través de Jesucristo, quien vino a establecer una nueva alianza con su pueblo. Así como el pueblo de Israel tuvo que confiar en Dios en el desierto, también debemos confiar en que Dios está presente en nuestro caminar, guiándonos con su palabra y sosteniéndonos con su esperanza. El liderazgo de Moisés en el desierto. Guiar a un pueblo tan grande por el desierto no fue una tarea fácil para Moisés. Durante esa jornada, enfrentó numerosos desafíos, desde la falta de agua y comida hasta las constantes quejas del pueblo. Sin embargo, Moisés siempre buscaba orientación en Dios para saber cómo lidiar con esas dificultades. Este ejemplo nos enseña sobre el liderazgo y la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades. Muchas veces, cuando enfrentamos obstáculos, queremos rendirnos.
pero al igual que Moisés, debemos recordar que Yeshua está a nuestro lado para guiarnos. En varias ocasiones, el pueblo se quejaba, extrañaba Egipto y desobedecía a Dios, pero Moisés se mantenía firme. Esto nos muestra que en nuestra propia caminata tendremos momentos de debilidad, dudas y desconfianza. Sin embargo, al igual que Moisés oraba a Dios en busca de dirección, nosotros también debemos hacer de la oración nuestro punto de apoyo. Cuando nos sentimos perdidos o abrumados, debemos clamar a Jesús, nuestro Salvador, sabiendo que Él nos escucha y nos dará fuerzas para continuar. El liderazgo de Moisés también nos enseña que Dios no nos abandona en medio del camino. Incluso cuando el pueblo se quejaba, Dios proveía agua, maná e incluso codornices para alimentarlos. De la misma manera, Él cuida de nosotros en nuestros desiertos personales. Al reflexionar sobre el liderazgo de Moisés, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos liderando nuestra propia vida espiritual y a las personas que nos rodean? ¿Estamos confiando en Dios para que nos provea y nos guíe, o estamos tratando de hacerlo todo con nuestras propias fuerzas? Al igual que Moisés, necesitamos confiar en la provisión y el cuidado de Dios todos los días. La construcción del tabernáculo. Durante la jornada en el desierto, Dios le dio instrucciones detalladas a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, un lugar donde él habitaría en medio del pueblo de Israel. La construcción del tabernáculo fue una señal de la presencia continua de Dios y de la necesidad de oración y adoración. El tabernáculo no era solo un edificio, sino un recordatorio de que Dios deseaba estar cerca de su pueblo. En nuestra vida, podemos entender el tabernáculo como el espacio sagrado que creamos para Dios en nuestro corazón. ¿Qué hemos hecho para mantener ese lugar sagrado en nuestra vida? Cada detalle del tabernáculo tenía un significado profundo. Desde el oro puro usado en el lugar santísimo hasta los sacrificios diarios, todo apuntaba a la santidad de Dios y al sacrificio de Jesucristo, quien sería nuestro supremo sacrificio. Hoy, no necesitamos más un tabernáculo físico, ya que el propio Cristo se convirtió en el camino hacia Dios. Sin embargo, el mensaje permanece: debemos tener un corazón dispuesto a conectarse con Dios diariamente. Un buen ejemplo de esto es reservar un tiempo específico para orar y leer la Biblia, creando un ambiente de paz y comunión con el Creador. Además, la construcción del tabernáculo involucró a todo el pueblo de Israel, que ofreció sus bienes y habilidades. Esto nos enseña que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios. Así como el pueblo contribuyó con sus ofrendas, hoy estamos llamados a usar nuestros dones y recursos para construir el reino de Dios en la tierra. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos utilizando nuestros talentos para servir a Dios y a nuestra familia espiritual, o estamos guardándolo todo para nosotros mismos? El pecado del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel, impaciente por su demora, construyó un becerro de oro y lo adoró, violando directamente los mandamientos que Dios había dado. Este evento es una lección poderosa sobre la desconfianza y la falta de paciencia ante los planes de Dios. Muchas veces, cuando no vemos respuestas rápidas a nuestras oraciones, podemos sentirnos tentados a buscar soluciones alternativas o incluso a crear nuestros propios ídolos. Ese ídolo puede no ser de oro, pero puede ser cualquier cosa que pongamos por encima de Dios en nuestras vidas. La reacción de Moisés al bajar del monte fue de furia y tristeza al ver al pueblo adorando al becerro. Rompió las tablas de la ley, mostrando la gravedad del pecado del pueblo. Este incidente nos enseña que la idolatría y la desobediencia tienen consecuencias serias. Cuando ponemos nuestra confianza en cosas materiales o en nuestras propias fuerzas, nos alejamos de la verdadera fuente de esperanza, Jesucristo. Al igual que el pueblo de Israel, muchas veces necesitamos una corrección divina para recordarnos a quien debemos adorar realmente. Aún así, Dios ofreció perdón y restauración. No abandonó a su pueblo, sino que renovó su alianza con ellos tras el arrepentimiento. Esto nos muestra la inmensurable gracia y amor de Dios. En nuestras vidas, podemos cometer errores, pero Yeshua siempre nos ofrece una oportunidad de redención. Lo que necesitamos es arrepentirnos y volver al camino correcto, confiando en que el amor de Dios es más grande que cualquier error nuestro. La intercesión de Moisés por el pueblo. Después del pecado del becerro de oro, Moisés se puso como intercesor por el pueblo, pidiendo a Dios que no destruyera la nación de Israel debido a su pecado. Esta actitud de Moisés nos enseña sobre el poder de la oración intercesora y cuánto valora Dios a aquellos que oran por los demás. Muchas veces, somos llamados a orar por nuestros amigos, familia e incluso por aquellos que nos causan dificultades. Moisés, al interceder, mostró un gran amor por el pueblo y una profunda confianza en el plan de Dios. La intercesión de Moisés fue tan poderosa que Dios escuchó y atendió su petición.
Esto nos muestra que nuestras oraciones también pueden cambiar situaciones y traer liberación. Cuando nos ponemos delante de Dios en favor de otros, estamos participando en su obra de redención. Piensa en las personas a tu alrededor que pueden estar pasando por momentos difíciles. ¿Cómo puedes ser un intercesor por ellas? Así como Moisés se levantó por el pueblo, estamos llamados a levantar nuestras voces por aquellos que necesitan ayuda. Moisés también nos enseña sobre el papel de un líder espiritual que se preocupa profundamente por las personas que están bajo su responsabilidad. No solo pidió a Dios que perdonara al pueblo, sino que también ofreció su propia vida en su lugar, si fuera necesario. Este nivel de entrega y sacrificio refleja el carácter de Cristo, quien dio su vida por nosotros. De la misma manera, estamos llamados a demostrar amor sacrificial en nuestras vidas, especialmente en nuestras relaciones con nuestra familia y amigos. Las dificultades en el desierto y la murmuración del pueblo. Durante la jornada por el desierto, el pueblo de Israel enfrentó muchas dificultades, como la falta de agua y comida, el calor intenso y el cansancio. Estas adversidades llevaron al pueblo a murmurar contra Moisés y contra Dios. Este comportamiento nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. ¿Cuántas veces nos encontramos quejándonos de las situaciones en lugar de entregar nuestros problemas a Dios? El desierto es un símbolo de los momentos difíciles que enfrentamos en la vida, y es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba. A pesar de las constantes quejas, Dios siempre proveía una solución. Hizo brotar agua de la roca y envió maná del cielo para alimentar al pueblo. Esto nos muestra que, incluso cuando somos débiles y dudamos, Dios sigue cuidándonos con amor y gracia. La oración durante los tiempos de dificultad es lo que nos ayuda a mantener el enfoque y la paciencia, recordando que Dios nunca nos abandona. Moisés, como líder, oraba continuamente a Papá Dios pidiendo orientación, y esto nos enseña a buscar refugio en Dios en lugar de perdernos en la murmuración. Los episodios de murmuración también revelan cómo la desconfianza puede corroer nuestra relación con Dios. El pueblo de Israel ya había sido testigo de numerosos milagros, pero aún así dudaba de la provisión divina. Esto nos advierte sobre la importancia de siempre recordar las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros en el pasado. La gratitud puede ser un antídoto poderoso contra la duda y la insatisfacción. En lugar de quejarnos, estamos llamados a agradecer a Jesucristo por sus bendiciones diarias y a confiar en que Él siempre nos proveerá lo que necesitamos. El liderazgo de Josué y la sucesión de Moisés. A medida que el pueblo se acercaba a la tierra prometida, Moisés sabía que su jornada estaba llegando a su fin y que era necesario un nuevo líder para guiar a Israel en la conquista de la tierra. Josué fue elegido por Dios como el sucesor de Moisés. Este momento nos enseña la importancia de la sucesión y del discipulado. Moisés, a lo largo de los años, preparó a Josué para ser un líder. Esto nos muestra que, como cristianos, debemos estar siempre dispuestos a transmitir el conocimiento que hemos recibido, creando una nueva generación de líderes que puedan continuar la obra de Dios. El liderazgo de Josué se caracterizó por la confianza en Dios y por el coraje. Bajo su liderazgo, el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y comenzó a conquistar la tierra prometida. El ejemplo de Josué nos enseña que, al aceptar la responsabilidad que Dios nos da, debemos confiar completamente en su guía. Al igual que Moisés confió en Josué, Dios confía en nosotros para continuar su obra de predicación y liberación. En nuestras vidas, estamos llamados a liderar con fe, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro círculo de amigos. Moisés, a pesar de no entrar en la tierra prometida, aceptó con humildad el plan de Dios para su vida. Sabía que su misión estaba completa y que era hora de que Josué tomara el mando. Este momento es una reflexión sobre el papel de cada uno en el reino de Dios. A veces, estamos llamados a iniciar algo, y otras veces, a pasar el liderazgo a otros. Lo importante es reconocer el momento adecuado y confiar en que Dios tiene un plan mayor. Al igual que Moisés confió en Josué, debemos confiar en que Dios siempre está guiando a aquellos que vendrán después de nosotros. La muerte de Moisés y su legado. Al final de su vida, Moisés subió al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida, pero no se le permitió entrar en ella. Dios había sido claro en que Moisés no lideraría al pueblo en la entrada a la tierra, pero eso no disminuyó su importancia como líder y libertador. La muerte de Moisés marca el final de una era, pero también el comienzo de una nueva fase para el pueblo de Israel. Su legado fue eterno, pues fue el responsable de sacar al pueblo de la esclavitud y guiarlos durante 40 años en el desierto. Esta historia nos enseña que el impacto de nuestras vidas no se mide solo por lo que logramos, sino también por lo que dejamos para aquellos que vienen después de nosotros.
Moisés fue un ejemplo de fe, perseverancia y oración. A pesar de sus fallas, fue descrito como un hombre de Dios, alguien que hablaba con Dios cara a cara. Su historia nos desafía a reflexionar sobre el tipo de legado que queremos dejar. Así como Moisés influyó en generaciones con su obediencia y confianza en Papá Dios, estamos llamados a vivir una vida que impacte a los demás. ¿Cuáles son los valores que estamos transmitiendo a nuestros amigos y familia? Aunque no entró en la tierra prometida, Moisés sabía que su trabajo estaba completo. Confiaba en que Dios continuaría guiando a su pueblo a través de Josué. Al igual que él, debemos aprender a aceptar que no siempre veremos el resultado final de nuestro trabajo, pero debemos confiar en que Dios tiene el control. La vida de Moisés nos enseña que nuestra verdadera herencia es espiritual. Dejamos un legado de fe y esperanza cuando vivimos nuestras vidas de acuerdo con los principios de Cristo. Moisés como mediador entre Dios y el pueblo. A lo largo de la jornada por el desierto, Moisés actuó como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Con frecuencia subía al monte Sinaí para recibir instrucciones directamente de Dios y luego las transmitía al pueblo. Esto nos enseña sobre el papel crucial de un mediador espiritual y cómo Jesucristo, en última instancia, se convirtió en nuestro mediador definitivo. Así como Moisés intercedía por el pueblo, hoy confiamos en que Yeshua intercede por nosotros ante el Padre. Esta relación de mediación es fundamental para entender que necesitamos un guía espiritual en nuestra caminata de fe. El papel de Moisés también revela la responsabilidad de liderar y guiar a otros hacia la presencia de Dios. En nuestras propias vidas, estamos llamados a ser luz para nuestros amigos y familia, mostrándoles el camino hacia Dios a través de nuestras acciones y palabras. Moisés intercedía por un pueblo que a menudo era rebelde, pero nunca se rindió. Este ejemplo de perseverancia nos enseña que, incluso cuando aquellos a nuestro alrededor parecen alejarse, debemos seguir orando y siendo ejemplos de fe. Moisés también nos muestra la importancia de tener una relación íntima con Dios. No solo recibía instrucciones de Dios, sino que también hablaba con Él, cara a cara, como un amigo. Esa intimidad es algo que todos podemos buscar a través de la oración. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él nos revela sus planes y nos da la fuerza para cumplir el llamado que tiene para nuestras vidas. Así como Moisés fue un mediador entre Dios y el pueblo, estamos llamados a interceder por los demás y a buscar constantemente la presencia de Dios. Moisés y los 10 mandamientos. Uno de los momentos más importantes de la vida de Moisés fue la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estos mandamientos fueron dados directamente por Dios y sirvieron como una brújula moral para el pueblo de Israel. No eran solo reglas, sino una expresión del carácter de Dios y su deseo de que el pueblo viviera en armonía con Él y con los demás. Hoy, los 10 mandamientos siguen siendo relevantes, recordándonos la importancia de honrar a Dios, respetar a nuestra familia y tratar a los demás con justicia y amor. La entrega de los 10 mandamientos también nos enseña sobre el valor de la obediencia a Dios. Moisés, al bajar del monte con las tablas de piedra, encontró al pueblo adorando al becerro de oro, lo que muestra lo fácilmente que nos desviamos del camino cuando dejamos de seguir los principios de Dios. Esto es un recordatorio de que debemos estar siempre atentos a nuestra propia vida espiritual y a cómo estamos aplicando los mandamientos de Dios. A veces, podemos encontrarnos poniendo otras cosas en el lugar de Dios en nuestras vidas, y es importante reconocerlo y corregirlo rápidamente. Además, los mandamientos nos enseñan sobre la importancia de una relación correcta con Dios y con los demás. Honrar al padre y a la madre, por ejemplo, es un mandamiento que destaca el valor de la familia y de la autoridad. En un mundo donde las relaciones familiares a menudo son frágiles, este mandamiento nos llama a fortalecer esos lazos, mostrando respeto y amor. También estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, viviendo una vida que refleje los valores de Cristo y promoviendo la paz y la justicia en nuestras interacciones diarias. La fe inquebrantable de Moisés. Una de las características más notables de Moisés fue su fe inquebrantable. Desde el momento en que fue llamado por Dios en la zarza ardiente hasta el cruce del Mar Rojo, Moisés demostró una confianza absoluta en Papá Dios. Incluso ante desafíos enormes, como la negativa del faraón a liberar al pueblo o la falta de recursos en el desierto, Moisés nunca dudó de que Dios estaba en control. Este ejemplo de fe nos enseña que, independientemente de las circunstancias, debemos confiar en que Dios tiene un plan y que Él es fiel para cumplir sus promesas. La fe de Moisés fue constantemente desafiada, pero siempre volvía a Dios en oración para obtener orientación. Esto nos muestra que, incluso cuando nuestra fe es puesta a prueba, debemos buscar fuerzas en Dios. Moisés sabía que no podría liderar al pueblo de Israel solo, y dependía completamente de la sabiduría y dirección divinas. Al igual que él,
debemos reconocer nuestra propia necesidad de buscar la presencia de Dios todos los días y confiar en que Él nos guiará en todas las situaciones. Además, la fe de Moisés se manifestaba en sus acciones. No solo creía en las promesas de Dios, sino que actuaba de acuerdo con esa fe. Cuando Dios le dijo que levantara el bastón y abriera el mar rojo, Moisés obedeció, incluso sin saber cómo sería posible. Su fe se manifestaba en actos de obediencia. De la misma manera, estamos llamados a demostrar nuestra fe a través de nuestras actitudes, confiando en que Jesucristo siempre nos llevará a la victoria, incluso cuando el camino parezca imposible. La paciencia de Moisés ante las adversidades. Moisés enfrentó innumerables adversidades mientras lideraba al pueblo de Israel por el desierto. Entre las más desafiantes estaban las constantes quejas del pueblo y las frecuentes rebeliones contra su liderazgo. Aún así, Moisés demostró una paciencia extraordinaria, algo que solo podía provenir de su profunda confianza en Papá Dios. Sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios, y eso lo sostenía ante las dificultades. Esa paciencia es una lección para nosotros, especialmente cuando enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra fe y confianza. Un ejemplo claro de esta paciencia fue cuando el pueblo, desesperado por agua, se volvió contra Moisés, quejándose de haber salido de Egipto. En lugar de ceder a la ira o al desespero, Moisés una vez más buscó a Dios en oración y recibió la orientación para golpear la roca, de la cual salió agua suficiente para saciar la sed del pueblo. Esto nos muestra que, en momentos de crisis, debemos mantener la calma y confiar en que Dios proveerá la solución. La paciencia de Moisés al esperar las respuestas divinas es un poderoso ejemplo de cómo debemos lidiar con nuestras propias dificultades. Esta paciencia no significa pasividad. Moisés era firme en su liderazgo y sabía cuándo era necesario corregir al pueblo. Sin embargo, nunca dejó que las dificultades lo apartaran de su compromiso con Dios y con su misión. Este equilibrio entre paciencia y firmeza es algo que todos podemos aprender, especialmente cuando estamos enfrentando desafíos en nuestras vidas familiares o en nuestras relaciones con amigos y familia. La paciencia de Moisés nos enseña que la verdadera fortaleza radica en saber esperar en el tiempo de Dios. La relación íntima de Moisés con Dios. Una de las características más impresionantes de la vida de Moisés fue su relación íntima con Dios. No era solo un líder, sino alguien que tenía una conexión profunda y personal con el Creador. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios, cara a cara, como un amigo, algo que pocos han experimentado. Esa intimidad con Dios no surgió de la noche a la mañana, se construyó a lo largo de los años, a través de la oración, la obediencia y la búsqueda constante de la presencia divina. Esto nos enseña que, si queremos tener una relación profunda con Dios, necesitamos invertir tiempo y esfuerzo en nuestra caminata espiritual. La intimidad de Moisés con Dios le dio la fuerza y la sabiduría necesarias para liderar al pueblo de Israel durante décadas. Sabía que, sin la guía divina, no podría tener éxito. Esto nos muestra la importancia de buscar la presencia de Jesucristo en nuestras propias vidas, sabiendo que Él es la fuente de toda sabiduría y fortaleza. Así como Moisés subía al monte para estar con Dios, también estamos llamados a reservar momentos de soledad y reflexión para conectarnos con Él. Esa intimidad también nos enseña sobre el poder de la confianza. Moisés confiaba plenamente en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Sabía que Dios era fiel y que jamás abandonaría a su pueblo. En nuestra propia vida, debemos buscar esa confianza en Yeshua, sabiendo que Él nos guía en cada paso del camino. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más entendemos su carácter y aprendemos a confiar plenamente en sus planes. Moisés como ejemplo de liderazgo servicial. El liderazgo de Moisés se caracterizó por su servicio al pueblo de Israel. No se veía a sí mismo como un gobernante autoritario, sino como un siervo de Dios y del pueblo. Su misión era guiar, proteger e interceder por Israel, incluso cuando el pueblo se mostraba ingrato o rebelde. Este estilo de liderazgo es un ejemplo claro de amor sacrificial y nos muestra que el verdadero líder es aquel que sirve. Jesús, nuestro mayor ejemplo de liderazgo, también vino para servir y no para ser servido, y Moisés reflejó esa misma actitud. Moisés dedicó su vida a cumplir el llamado de Dios, enfrentando desafíos que habrían hecho que muchos se rindieran. Intercedía constantemente por el pueblo, soportando sus quejas y rebeliones, porque sabía que su misión era más grande que cualquier adversidad. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual implica poner a los demás por encima de uno mismo, orar por aquellos que nos han sido confiados y confiar en que Dios tiene el control. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas? Podemos comenzar sirviendo a nuestras familias, a nuestros amigos e incluso a nuestra comunidad, siendo ejemplos de liderazgo servicial. Además,
Moisés nos enseña que el liderazgo no se trata de gloria personal, sino de cumplir la voluntad de Dios. No buscaba reconocimiento para sí mismo, sino que siempre señalaba a Dios como el verdadero líder y libertador. En nuestros propios roles de liderazgo, ya sea en nuestra familia, en el trabajo o en la iglesia, debemos recordar que estamos sirviendo a un propósito mayor. Al igual que Moisés, estamos llamados a liderar con humildad, sabiendo que Yeshua es quien nos da la fortaleza para servir a los demás. Conclusión. Ahora que has seguido la increíble jornada de Moisés, surge la pregunta, ¿cómo puedes aplicar todo esto en tu vida hoy? Tal vez estés enfrentando tu propio desierto, una etapa difícil en la que la esperanza parece lejana. O tal vez te has encontrado con desafíos que parecen imposibles de superar. La historia de Moisés nos enseña que la clave está en confiar en Jesucristo, seguir sus caminos y no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú, estás listo para confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles? Piensa en las áreas de tu vida en las que necesitas liberación, ya sea en tu familia, en el trabajo o en tus relaciones. ¿Será que es hora de rendirte totalmente a Dios y permitir que Él te guíe? Moisés tuvo que confiar en Dios en cada paso, y tú también puedes hacer lo mismo. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar el siguiente paso: suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo sobre cómo vivir de acuerdo con los planes de Dios. Y recuerda, al igual que Moisés fue el libertador de Israel, tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para traer esperanza y transformación a tu alrededor.